Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Flamenco Márquez y les hablaré sobre el pasillo estrecho de Daron Acemoglu y James A. Robinson, aplicándolo a El Salvador. Como primer punto, ¿cómo estamos en El Salvador dentro del pasillo estrecho hacia la libertad? El Salvador enfrenta un camino complejo dentro del pasillo estrecho hacia la libertad. Este concepto propuesto en la obra describe el delicado equilibrio entre el poder del Estado y la capacidad de la sociedad para organizarse y movilizarse, condiciones necesarias para alcanzar la libertad y la prosperidad sostenible, analizando su situación a través de los capítulos estudiados. Se pueden identificar patrones y aprendizajes que ayudan a contextualizar el estado actual del país. A continuación, factores a considerar. Punto A. Fortalecimiento del Leviatán despótico. ¿A qué me refiero con esto? En los últimos años, El Salvador ha experimentado un fortalecimiento del poder ejecutivo con acciones que algunos perciben como una erosión de la institución democráticas, tales como la concentración de poder y las reformas constitucionales que han debilitado la independencia judicial. Este fenómeno refleja un leviatán despótico donde el poder estatal se amplifica a expensas de los compresores y la sociedad civil. B. Debilidad de la movilización social. La movilización ciudadana, un factor clave en la obra para equilibrar el poder estatal, enfrenta desafíos en El Salvador. La población política y el control sobre espacios de expresión han dificultado la formación de una sociedad robusta y asertiva, capaz de demandar rendición de cuentas. C. Desigualdad socioeconómica y exclusión. Aunque el gobierno ha impulsado programas para combatir la pobreza y mejorar la seguridad, persisten desigualdades estructurales que limitan la inclusión social y política. Esto dificulta que amplios sectores de la población participen activamente en la construcción del pasillo estrecho. D. Seguridad y derecho. Las políticas de seguridad han sido contundentes contra el crimen, logrando reducir índices de violencia. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por posibles violaciones a los derechos humanos, lo que resalta el riesgo de priorizar el control estatal sobre la libertad y la justicia. Como punto número 2 tengo cómo finaliza la historia. El concepto del pasillo estrecho se refiere a la lucha constante entre la opresión y el caos, donde las sociedades deben encontrar un equilibrio para permitir que las instituciones inclusivas prosperen. En El Salvador, este pasillo se ha visto amenazado por la violencia, la corrupción y la falta de confianza en las instituciones. La presión de la sociedad civil, aunque ha crecido en años recientes, aún enfrenta obstáculos significativos para transformar las instituciones extractivas en inclusivas. Las instituciones políticas son fundamentales para el crecimiento político y económico. Definen las instituciones inclusivas como aquellos que permiten la participación de una amplia mayoría en la toma de decisiones, lo que fomenta la innovación y el desarrollo. Por el contrario, las instituciones extractivas concentran el poder y los recursos en manos de una élite, limitando las oportunidades para la gran mayoría de la población. Como punto número 3, la economía fuera del pasillo. Al igual que los Guigen-Betonga y los TIP, las comunidades rurales salvadoreñas dependen de la cooperación para sobrevivir. Sin embargo, estas relaciones están marcadas por desconfianza y tensiones, creencias en brujería y divisiones internas limitando la unidad y generan conflictos, dificultando la estabilidad comunitaria. Históricamente, mecanismos como la reforma agraria buscaron evitar la concentración de poder, pero también crearon conflictos, reflejando una economía enjaulada similar a la de los TIP, donde la acumulación de riqueza es vista con sospecha. Como punto número 4, las raíces del Leviatán. En El Salvador, el Leviatán ha mostrado características despóticas y extractivas desde el periodo colonial.
cuando el poder se concentraba en unas pocas élites terratenientes, al igual que en el caso del Imperio Otomano o la dinastía Qing, descritos en el capítulo 6. Estas élites moldearon el Estado para perpetuar su dominio económico y político mientras marginaban a las mayorías. Esta historia ha dejado una huella en la estructura institucional del país, donde Leviatán no ha logrado desarrollar una autoridad inclusiva y efectiva. Punto número 5. El mandato del cielo. Al igual que en China, la historia de El Salvador ha estado marcada por la búsqueda de legitimidad a través del bienestar del pueblo. Sin embargo, la desconfianza en las instituciones ha socavado esta relación, especialmente durante periodos de dictadura y conflicto, como el Estado Queen. Bien. B. El Salvador y el ejemplo de Siena, el buen gobierno comunal. En Siena, el gobierno comunal, representado por los 9, priorizó la cooperación ciudadana, impulsando la prosperidad económica y estabilidad. Si El Salvador adoptara un enfoque similar, podría fortalecer una economía municipal y fomentar mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones. C. Lecciones de Monte Albán, instituciones y prosperidad. Número 1. Instituciones inclusivas. En el Monte Albán, la creación de un Estado impulsó la prosperidad económica, mejorando la calidad de vida mediante las construcciones de viviendas y sistemas de irrigación. En El Salvador, la implementación de políticas públicas que fortalezcan la infraestructura como vivienda digna y acceso al agua podría contribuir a un desarrollo sostenible. 2. Economía rural e inversión agrícola. La intensificación de la agricultura en el Monte Albán permitió alimentar a una población en crecimiento. 3. Migración y urbanización. La migración del campo a la ciudad en el Monte Albán favoreció la productividad y el dinamismo económico. Bien, como punto número 6, innovación, bloqueada economía y desigualdad. En El Salvador comparte desafíos económicos similares a los enfrentados por países como Estados Unidos y Europa, donde la globalización ha beneficiado desproporcionadamente a las élites económicas mientras deja rezagados a los sectores menos cualificados. Como señala el capítulo 8, la falta de innovación y competencia puede perpetuar una economía estancada dependiendo de factores externos como las remesas, en lugar de fomentar un desarrollo equitativo. Punto número 7. El desafío de la participación ciudadana. La sociedad salvadoreña ha mostrado señales de movilización en diversos momentos históricos, como durante la reforma agraria en los años 70 y el conflicto armado. Sin embargo, como señala el capítulo 10, un leviatán desequilibrado puede debilitar los intentos de organización social si la sociedad carece de cohesión o si se enfrenta a una represión constante. Bien, en El Salvador, el actual gobierno ha implementado políticas que han centralizado el poder y reducido espacios para la crítica, debilitando aún más la organización de la sociedad civil. Punto número 8. Los desafíos de la jaula de normas. El Salvador ha estado atrapado en una jaula de normas que limita el cambio y mantiene una estructura desigual, al igual que en Arabia Saudí, con la influencia de la religión y el despotismo. El país ha enfrentado el desafío de superar normas sociales e institucionales que perpetúan la inclusión y la desigualdad. Por ejemplo, en la historia salvadoreña, los conflictos entre poderosas élites económicas y las clases populares reflejan el mismo dilema que enfrentaron las sociedades descritas en Oriente Próximo: las reformas agrarias fallidas y la represión de movimientos sociales ha profundizado la desconexión entre el Estado y la sociedad, dificultando la construcción de un leviatán inclusivo y eficaz. En conclusión,
El Salvador enfrenta múltiples desafíos para avanzar dentro del pasillo estrecho hacia la libertad, un espacio donde el equilibrio entre un Estado fuerte y una sociedad movilizada permite el desarrollo sostenible y la protección de derechos. Actualmente el país muestra un Leviatán fortalecido en términos de seguridad, pero con rasgos despóticos que amenazan la participación ciudadana, los derechos humanos y la cohesión social. Muchas gracias.